Si conoces el séptimo ocurrirá una desgracia. Y justamente, eres propenso a verte envuelto en desastres. Sin embargo, los desastres se pueden evitar. Los problemas vienen a ti. Uf. Bueno. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hacer un análisis del SSR de Chuya, ¿ok? Esta historia está compuesta por 4 partes, como pueden ver aquí. Así que lo que voy a hacer es ver una parte y al final voy a hacer una serie de comentarios. Al final quiero hacer una teoría, un análisis final, una conclusión final, ¿ok? Porque hay muchas cosas que abarcar, ¿ok? Así que bueno, tomando en cuenta eso, empecemos de una vez. Ah, por cierto, este video es básicamente el mismo que subí, solamente que con los subtítulos acá, para ir parando cuando tenga que hacer una observación, ¿ya? Una mañana mientras iba en bicicleta a la escuela. Ah, qué sueño. Anoche me quedé despierto hasta tarde porque estaba cuidando mi bicicleta. Bueno, debería poder llegar antes de que suene la campana. ¡Sas! Como que fue muy rápido con la bici. Vaya, eso estuvo cerca. El viento está muy fuerte hoy, tengo que tener cuidado, no vaya a ser que se me vaya volando el sombrero. Sí, pues. ¿Cómo vas en bicicleta y con sombrero encima? Obviamente se te va a caer. Soy yo quien debería suspirar, ¿sabes por qué? ¿Verdad? No lo sé, por favor explícamelo. Esta parte fue muy graciosa de traducir. Estás mintiendo, o sea, mentiroso. Nakahara-san, ¿cuántas veces tengo que decírselo? Por favor, no compliques más mi trabajo. Ah, por cierto, aquí en este universo a Chuya le dicen Nakahara, ¿ya? Por el tema de formalidades, siempre se le tiene que dirigir a una persona por su apellido, no por su nombre. En la serie original siempre lo tratan con poco respeto y pues bueno, todo el mundo le va a decir Nakahara menos Dasa, ya saben. Yo no pedí esto, lo haces porque quieres, ¿verdad? Las inspecciones sorpresas son un nivel de diligencia sorprendente. Escucha bien, este es mi trabajo como miembro del comité disciplinario. Deje de hacer acusaciones falsas. No hay tiempo para bromas, la campana sonará pronto. Por favor, entrégalo. Ah, ok. Ya que lo vi, lo confiscaré. Ahora dame tu sombrero. Sigue siendo tan terco como siempre, le dice Chuya. Eso es un halago para mí, al fin y al cabo hay que seguir las reglas. ¡Qué descaro! ¿Hay que seguir las reglas? ¿En serio? Sí, por supuesto. Nakahara-san, ¿por qué insiste en usar ese sombrero tan obstinadamente si siempre te lo confisca? No veo la necesidad de sacar ese tema a colación. Honestamente eres una persona muy difícil. Es cierto, a Ango siempre le pregunta lo mismo todo el tiempo, no sé por qué. Independientemente del motivo, no podemos permitir la entrada de nada que no haya sido aprobado previamente. Está bien, te lo devolveré hoy. Tengo poco tiempo, así que por favor no me causes problemas. ¿Eh? ¿Qué pasa si digo que no? Ay. Y los dos se quedan con puntos suspensivos. Catalogaré esto como una llegada tardía. Sí, ausencia, en plan, eso te jode. Ja, eso suena bien. O eso me gustaría decir, pero llegué justo a tiempo. Aquí tienes, manéjalo con cuidado. Aunque sea confiscado, sigue siendo una pertenencia personal de un estudiante. No lo trataré con brusquedad. Lo entregaré al profesor como de costumbre, así que por favor pasen a recogerlo a la sala de profesores después de clases. En verdad no queda mucho tiempo, por favor date prisa. Usted también, profesor Gafas. ¿A quién llamas profesor Gafas? ¿En serio? En serio, estoy teniendo muy mala suerte esta mañana. A ver, chicos, esta bicicleta que él utiliza se la regaló Albatros, ¿ok? No se olviden. Es una referencia
a Stormbringer porque Albatros le dio la moto que usa ya, pero acá es una bici, ¿ok? Y bueno, como estuvo cuidándola y todo porque los alumnos duermen en dormitorios de la escuela, ¿ok? Tienen su propio dormitorio. A lo mejor Chuya tiene problemas con gente, que bueno, eso lo veremos después. Y por ende estuvo cuidándola porque es algo muy importante para él, muy personal. Y lo del sombrero también, ¿ok? Esto va a tener relevancia más adelante, así que pasemos a la siguiente parte. A ver. Hora del almuerzo. Por fin es la hora del almuerzo. Ah, tengo hambre. Y así, jaja, otros chicos se ponen a hablar. Qué molestos. Oh, como que un... Ah, oye, estás estorbando. Ah, eso duele. Oye, tú. Como que se chocó con él. ¿Eh? ¿Qué quieres? Dejen de creerse genial y de comportarse como unos cretinos. No hagan esas cosas tan patéticas. ¿Ah? Ah, este chico no es Nakahara Chuya de segundo año. Vaya, me he vuelto bastante famoso, ¿no es así? Mira, estás haciendo el ridículo, es vergonzoso. Ya eres bastante molesto, piérdete. ¿Qué? ¿Qué tipo tan arrogante y molesto? Deshagámonos de él. Oye, para ya. ¡Ya! O sea, en plan va a golpearle, ¿ok? ¿Ah? Y como que lo esquiva. Idiota, no vas a darle a nada si corres sin un objetivo. Maldito seas, eres como un pedazo de papel, en plan como que se mueve muy rápido, ¿ya? En serio, ni siquiera entiendes la diferencia que hay entre los niveles de habilidad. Es un fastidio, pero parece que necesitas algo de disciplina. Guárdense esta palabra, ¿eh? Po- ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué? Oigo una voz aunque no haya nadie alrededor, qué miedo. ¿Qué estás ahí? ¿De dónde has salido? Wow, Chuya, ¿acaso me acabas de tocar? Ay, qué asco, esto es lo peor. Que Odasako no se entere. No te metas conmigo, tú fuiste quien chocó conmigo. Sí, ha salido de la nada. Pues no me di cuenta. O sea, ¿no lo vio? ¿Realmente no lo vio? ¿Cómo? O mejor dicho, ¿podrías dejar de hablarme, por favor? La gente pensará que soy un maleante como Chuya, es molesto. Así que fuiste tú quien chocó conmigo, ¿verdad? Maldita sea, qué descaro. Déjame darte un puñetazo ahora mismo. De ninguna manera, odio el dolor. Eso suena genial. Si se trata de hacer lo que no te gusta, entonces eso es justo lo que haré. ¿No aprendiste que no debes hacer cosas que a la gente no le gusta? O tal vez lo aprendiste pero lo olvidaste. Hasta los pájaros recuerdan 3 pasos, ¿sabes? ¿Eh? El típico de hecho ya. ¿Qué demonios son estos tipos? Yo qué sé, además no nos ignoren. Oye, Chuya, tu amigo te está llamando, deberías ir a jugar con él. ¿Piensa que son amigos? No te preocupes, me divertiré mucho con él después de darte una paliza. Eso suena muy mal, eso suena muy mal. Estos tipos, no los soporto más. Preferiría que no me involucraras en esto. Ah. Mira, parece que el profesor está aquí. Se acabó el tiempo. Time out. ¿Qué? Nos ignoraron todo este tiempo. Oye, idiota, para. No es momento para esto. Es suficiente, baja el puño. Ok. Muchas cosas tengo que señalar aquí, chicos. Discúlpenme si me explayo. A ver, primero se va a ir a almorzar, chicos. Y este grupo de jóvenes, compañeros de segundo año, se meten con él, ¿ok? Como que le golpean el hombro, se chocan con él. Y él está en plan, oye, paren de comportarse así. Y acá viene la frase, chicos. Pero parece que necesitas algo de disciplina. A ver, ¿por qué hago énfasis en esto? Quiero que veamos las descripciones de los perros de casa, ¿ok? Esta vendría a ser la descripción oficial de cada uno. Las voy a traducir. Esta es la de Teruko, por ejemplo.
Miembro del club de Kendo y el temido jefe del comité disciplinario. Posee un fuerte sentido de la justicia y guía a los estudiantes problemáticos. Ok, pasamos a Yono. También forma parte del comité disciplinario y a pesar de su carácter afable, su estilo de enseñanza es implacable e inflexible. Techo. Es sencillo y tranquilo, pero tiene una personalidad honesta y valora lo que es correcto. Todos son integrantes del comité de disciplina y por ende es lógico que se comporten así, que todo el tiempo estén enfocados en disciplinar a los estudiantes. Por ende no les llama la atención que Chuya justamente esté hablando de disciplina en plan corregir a estos chicos siquiera, o sea, no le hicieron nada malo realmente, solamente se chocaron con él y a él no les gustó su actitud de ellos. Él mismo dice, estás haciendo el ridículo, es vergonzoso, ya eres bastante molesto, piérdete. O sea, no está bien, haciendo énfasis que no está bien. Esto me cambia todo el paradigma de cómo se supone que iba a ser Chuya en este universo, porque desde las entrevistas que Sagiri Kafka compartió, Chuya parecía ser el malo, o sea, el que se portaba mal, el que buscaba pelea. Pero acá nos muestran como alguien que es exactamente lo contrario, alguien que busca disciplinar a otras personas, corregir a otras personas, lo cual es rarísimo, o sea, es una idea que Sagiri Kafka ya ha cambiado, ha modificado, parece, porque yo hice toda una teoría de que Chuya iba a ser malo y así, y aquí es donde viene Dasai, ¿ok? Yo les juro, chicos, que pensé que iba a haber una rivalidad fuerte entre ellos dos en esta historia, porque las entrevistas indicaban exactamente lo mismo también. O sea, acá tengo todas las entrevistas, ¿ya? Y en todas en las que sale Dasai o Chuya o los dos, siempre, pero siempre Chuya hace mención de lo malo que es Dasai, que es una mala persona en el interior, que él lo tiene que detener, que lo tiene que golpear, o sea, siempre quiere golpearlo. Se comporta como si estuviera resentido con Dasai, ¿ya? Y a base de eso yo formulé la teoría de que Dasai le hizo algo malo a Chuya en el pasado, o a sus amigos o algo así, y que Chuya se había transferido a esta escuela con la intención de vengarse. Pero aquí, chicos, todo el paradigma es diferente. No parece que eso fuese a suceder. ¿Por qué? Porque, a ver, se llevan mal, obviamente se pelean y toda la cosa, pero Chuya en ningún momento se comporta como si tuviera un resentimiento con Dasai específicamente en plan de que, ay, lo voy a golpear, se merece esto, que no sé qué, como en las entrevistas, sino todo lo contrario. Acá Dasai se choca con él casualmente, o sea, yo pensé que lo iba a detener o algo, pero no, él estaba saliendo del aula para ir a comer y ahí es donde, como que le iba a golpear a los otros chicos y en su lugar lo golpeó a Dasai y él, ay, no, no me toques, oye, ¿qué tienes, no? Y ahí se empiezan a pelear porque Dasai lo ofende, o sea, dice, ay, no veo de dónde sale la voz porque eres muy bajito, ¿no? Y directamente le dice que ni lo vio, o sea, no se dio cuenta, pasó sin pensar en lo que estaba pasando, nada, no se fijó. Y ahí es donde lo empieza a ofender y Chuya se enoja, lógicamente, por la actitud que Dasai tiene, ¿no? O sea, es mal educado, lo trata mal, etcétera, pero no es que haya un resentimiento más allá, me dejo entender, ¿no? Ahí parece haber algo personal, a eso voy, no parece haber algo más personal que simplemente una persona que no le cae bien y ya está. Eso cambia todo el paradigma y esa teoría que yo tenía de que iba a haber una rivalidad fuerte, no se va a cumplir, o sea, no fue real, parece que Sagiri ya modificó esa parte de la historia. Y Dasai, por otro lado, también menciona que no se involucre con él, o sea, no te involucres conmigo, no me hables, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Podrías dejar de hablarme, por favor? La gente pensará que soy maleante como Chuya, eso es molesto. Preferiría que no me involucraras en esto. O sea, el comportamiento de Dasai es totalmente apático con Chuya. Y la verdad es que sí, que se nota desde los capítulos anteriores y hasta los SCR anteriores que hemos tenido de Dasai. Dasai no tiene ningún tipo de vínculo con Chuya previo a esta historia, ¿ok? Y esto es algo que yo he visto desde la cuenta oficial de Gakuen, porque todos los personajes tienen su respectiva tarjeta SCR, casi todos los de la agencia tienen una, y en cada uno de esos SCR especiales son tarjetas, tienen una historia incluida, ¿ok? Y en esa historia te muestran todos los personajes que salen. Yo investigué todo, chicos, y en ninguna sale Chuya, en ninguna. Esta vendría a ser la primera historia en la que lo vemos por fin a Chuya. Tomando en cuenta eso, y tomando en cuenta que en los capítulos anteriores, que ya tenemos 4, incluido el prólogo, Dasai en ningún momento menciona a Chuya, u otro personaje no habla de Chuya, nadie ha hablado de Chuya previamente, él no ha salido, nada. Si ustedes han visto toda la historia hasta ahora que he subido al canal, no, nunca se hace mención de él. Entonces, si realmente fuera Chuya importante para el desarrollo de Dasai, para su historia y así,
entonces sí se hubiese mencionado. O en todo caso, si fuera al revés, si Dasai fuera importante para el crecimiento de Chuya en términos de desarrollo, evolución, entonces él sí habría tenido algún tipo de presencia, a eso voy, ¿ya? Pero no la ha tenido. Y esto que dice Dasai es cierto, o sea, no me involucres, no me hables, o sea, realmente lo evita, ¿ok? Confirmadísimo todo eso y pues ya la teoría que yo tenía de que iba a haber una rivalidad, pues no, o sea, ya se descartó, ¿ok? Entonces, a esto pasamos a la tercera parte, ¿ya? Sigamos. Unos minutos después. Es todo lo contrario, nunca pensé que me detendrías. ¿Así que me ha llamado aquí solo para darme una lección, profesor? Los actos de violencia en la escuela constituyen una violación de las normas escolares. No podemos pasarlos por alto, incluso si solo se trata de un intento. Pero no tengo intención de regañarte a ti específicamente. Vamos, entremos rápido, hace frío en el pasillo. Ah, está con lo del frío, al igual que en 15 años. Pero no hace mucho frío. ¡Qué frío! Samui, es como que frío. El aula de economía doméstica es sin duda el lugar más relajante para mí. Así que este es el lugar de trabajo habitual del profesor de economía doméstica, ¿eh? Entonces, ¿por qué motivo me llamaste? Por supuesto, me refiero a la discusión que acabas de tener. ¿No dijiste que no me ibas a regañar? Así es, esto no es una reprimenda. Como profesor es simplemente un consejo rutinario. Probablemente la otra persona empezó la pelea, pero para ti seguramente era una pelea en la que no valía la pena involucrarse. No se haga una idea equivocada. No me la creí. Era solo un idiota que no sabía cuál era su lugar y estaba haciendo el ridículo. Bueno, se podría decir eso, pero... Oye, ¿puedo irme? Yo tampoco estoy precisamente libre. No hagas nada imprudente. ¿Ah? Eres propenso a verte envuelto en desastres. Sin embargo, los desastres se pueden evitar. Y se va. Te lo advertí. Esto es una escuela. No olvides que se requiere disciplina. Eso era lo que él estaba intentando hacer, de hecho. Sí, agradezco tu consejo. Qué frío. Qué frío. Ah, qué pérdida de tiempo. Me muero de hambre. Necesito comer algo rápido. Ding dong, ya se acabó el recreo. ¿Eh? ¿De verdad ha pasado tanto tiempo ya? Ni siquiera tuve tiempo para comer. Ese maldito Daisy también ha desaparecido sin dejar rastro. Él es el que ha actuado de forma más irrespetuosa. Él es el que debería ser reprimido. Bueno chicos, acá la siguiente parte también tiene que ver con la que acabamos de ver, la tercera parte, así que voy a verla toda de corrido para luego analizarla ya. Después de clases. Realmente no puedo sentirme tranquilo sin esto. Bueno, ya tengo mi sombrero, así que supongo que es hora de volver a casa. Ah, qué día tan desafortunado. En momentos como este debería irme a casa temprano. Nakahara-kun. ¿Eh? Lamento haberte llamado tan de repente. No, está bien, ¿necesita algo? Acabo de enterarme mediante el profesor Rando que causaste algunos problemas. Ese tipo ha hecho algo innecesario. Piensa, ok, en su cabeza. ¿Pasa algo? No, no es nada. No estoy enfadado contigo, ¿sabes? Porque no cometiste errores tontos, ¿no es así? Sí. Dicho esto, este incidente fue un tanto imprudente. Aunque te habías obligado a pelear desde la perspectiva de quienes te rodean, sigues siendo cómplice. Eres fuerte, es precisamente por eso que necesitas saber cómo usar tu fuerza adecuadamente. Lo siento, de ahora en adelante tendré más cuidado. Oh no, no hay necesidad de disculparse, si lo entiendes eso es lo único que importa. Eso es todo, que tengas un buen viaje de regreso a casa.
Sí, entonces me retiro. Hay una cosa que olvidé mencionar. No debes usar tus habilidades en el lugar equivocado. Debes entender eso. Lo espero con ansias. Shuyaku. Como usted diga. Ah, por fin puedo irme a casa. Tengo hambre, me compraré un pollo al vapor en el Combini. No. Si voy a comer lo que yo quiera, quiero comer la cantidad que yo quiera. Debería hacerlo. Ya me decidí, compraré algunos ingredientes de camino de vuelta. Muy bien, allá voy. Y ahí acaba toda la historia, chicos. A ver, estas últimas dos partes, o sea, en resumen, lo que ha pasado es que le llaman la atención por algo que ni hizo, chicos. O sea, esta tarjeta de Chuya se llama Nakahara Chuya SSR Rufián. Rufián es como decir maleante, malcriado, maleducado. Pero chicos, en toda esta historia Chuya prácticamente no hace nada malo, sino que lo ven como si fuera un rufián, ¿ok? Cuando no está haciendo nada, literal, en toda esta historia no ha tenido malas intenciones, no ha buscado pelea, ha tratado de llamarle la atención a estos chicos y no le salió bien. Dasai interviene y al final parece él el que busca pelea cuando no es así. O sea, todo es lo contrario a la idea original que Asagiri había mostrado en las entrevistas. Chuya parece más centrado en querer corregir a la gente en lugar de ser el malcriado, pero lo ven de una manera diferente, lo cual es raro. Rimbaud le dice que no te involucres en peleas, pero yo sinceramente creo que no va a hacer caso a eso. Creo que él va a seguir corrigiendo a las personas, seguir llamándole la atención a la gente que se porta mal. No sé la razón de por qué surgió eso. Yo creo que a lo mejor él ya conoció a los perros de casa e interactuó lo suficiente con ellos como para que se comporte de esta manera. No creo que ya sea un perro de casa como tal, sino que ya los ha visto. O sea, en las entrevistas él quería volver a reunirse con estos chicos porque se peleó con ellos, no sabemos por qué, el contexto no se sabe, pero quería volver a reunirse con los perros de casa. Entonces, esta historia ya parece indicar que ya ese encuentro se llevó a cabo, o a lo mucho en múltiples veces, ¿no? Porque ya lo tienen en la cabeza, lo tienen en la psique, eso de corregir a la gente. Y el Chuya original de las entrevistas no era así, no le importaba eso en lo absoluto. Parecía tener un resentimiento con Dasai, pero eso ya se descartó. Ahora, a lo mejor el resentimiento no es con él específicamente, sino con la gente que se porta mal, pero no sabemos de dónde surge eso, así que mi teoría es que ya conoció a los perros, ya tiene una influencia de ellos como mínimo, y por eso se comporta así. Y por ende, para él, en su cabeza, eso está bien, es normal. Pero claro, en esta escuela las cosas no se manejan así. O sea, en la descripción de cada perro de casa, como les mostré, todos los perros hacen las cosas de una manera poco convencional, son bastante duros, son bastante agresivos en su forma de educar a la gente, y parece que Chuyo estuviera aplicando esa misma lógica, en plan ser duro con estas personas que se portan mal, porque los perros en su escuela original se comportan así, todos son así, ¿ok? Entonces creo que ya los conoció, creo que ya ha tenido la suficiente influencia de su parte para comportarse así, así que yo no creo que vaya a hacer caso a esta recomendación que Rimbaud le hace. Pero ahora, cuando se trata de Mori, he visto teorías en Twitter de gente diciendo que Mori sabe algo de los poderes, que sabe, que tiene, no sé, expectativas con que Chuya despierte sus poderes o algo así, pero la verdad no. La razón por la cual no creo lo de Mori que sepa de los poderes es porque le dice lo de enfoca tus habilidades, ¿no? Y exactamente después de eso, él dice, voy a cocinar, ¿ok? Voy a hacerme la comida en lugar de comprarla en el convini. Como diciendo, voy a hacer lo que yo quiero y voy a enfocar mi energía en eso. Eso sí creo que es una recomendación que él va a aplicar. Tomando en cuenta esa comparativa, ¿por qué Mori estaría hablando de habilidades, de Likai, así super habilidades, cuando exactamente después de esto Chuya entiende su recomendación como algo de habilidades humanas? O sea, enfocar mi tiempo y mi energía en otras cosas que sean productivas, que valgan la pena. Yo lo interpreto así, él lo ha interpretado así, creo que no tiene que ver con poderes. Creo que
Mori sí pudo haber tenido algo que ver en el cambio de escuela de Chuya, o sea, ¿por qué él está aquí en primer lugar? Creo que sí es probable que él sea responsable de que Chuya se haya transferido a la escuela Ouma, pero no sabemos la razón todavía, ¿ok? Entonces, eso sí te creo que es más realista. Dasai definitivamente no creo que sea una razón, porque como les dije antes, mi teoría indicaba que a lo mejor es por ese resentimiento que se transfirió, pero parece ser algo más arraigado a, pues, a Mori. Mori es el subdirector de esta escuela, así que él sí puede tener más poder en ese sentido como para hacer que se cambie de escuela y venga a esta escuela cuando él no quiere en el interior. Ahora, para ya cerrar con el video, creo, chicos, que queda bastante claro en toda esta historia que Chuya no pertenece a este lugar, o sea, definitivamente desde el inicio te muestran que llega tarde porque estuvo cuidando la bicicleta, el sombrero son símbolos de personas que a él realmente le importan, o sea, Rimbound podría ser lo del sombrero, aunque creo que podría ser Verlaine también lo del sombrero, la bicicleta es de Albatros, ¿ya? Le dan mucha importancia a eso desde el inicio, en esta primera parte, y a él le da rabia el no tener que usar su sombrero en clase, tener que darlo, y al final lo hace porque son las reglas. Luego, los chicos se meten con él, los trata de corregir, trata de hacer lo correcto, pero luego Dasai viene y parece él el malo en toda esta situación, le llama la atención Rimbound, y él no quiere, o sea, está en total negación. En todo momento Chuya está molesto, o sea, detesta este lugar, detesta que le llaman de una forma que no es, o sea, me dejó entender, en realidad no ha buscado problemas, los problemas han ido a él y encima no almorzó, o sea, no sé, creo que toda esta historia a primeras te deja muy claro que a Chuya no le gusta este lugar y que no encaja en esta escuela, ¿ok? A lo mejor lo de Mori, lo que le dijo de enfocar sus habilidades, puede aplicarlo, puede ser una buena recomendación, pero eso no quiere decir que este lugar sea adecuado para él. Esta cara que pone, chicos, o sea, esta no es la cara de alguien que esté feliz donde está, que esté feliz con su vida actual, definitivamente. No se hace mención de los amigos, excepto por lo de la bici y así, pero en las entrevistas se sabe que Chuya va a la escuela, a Kebono, su escuela anterior, a visitar a sus amigos, a D-Flags, a las ovejas, tomando en cuenta que él quería ir a ver a los perros de casa otra vez después de pelearse con ellos. Creo yo, chicos, que quizá cuando él iba a visitar a sus amigos, ¿no? Para ver cómo estaban y así pasar el rato, casualmente se encontraba con los perros de casa. Eso explicaría el por qué su enfoque en la disciplina todo el tiempo y así, ¿no? Porque siempre está escuchándolo, siempre está viéndolo, ¿no? A ver, esto que puse acá, ya estas son las tarjetas, ¿no? Con la información. Pero estuve escuchando los audios de los personajes, ¿no? Y resulta que Teruko después de clases tiene el hábito de patrullar alrededor de la escuela y llamarle la atención a la gente que se está portando mal. Eso, por ejemplo, llama la atención. De Yono también, después de clases creo que se va a practicar con esto, ya saben, las espadas, el esgrima. Techo también lo mismo. Entonces, a ver, son diálogos que aparecen en el juego que nosotros como jugadores lo podemos ver. O sea, todos los personajes SR tienen una historia que es una presentación personal de ellos. En plan, ok, están pasando por ahí y de repente es como que hablamos con ellos, ¿ya? Yo subí una escena así de Chuya, pero todos los personajes tienen eso, ¿ya? ¿Qué pasa si esos POVs de nosotros son POVs que podrían ser de Chuya? O sea, él va para ver a sus amigos, pero de repente se encuentra con estos personajes de manera individual. O sea, creo que eso estaría bueno para desarrollar su vínculo con cada uno de ellos y no solo como grupo. Creo que estaría interesante ver conversaciones individuales de Chuya con cada perro de casa, ¿no? Y definitivamente creo que el primero debería ser Yono. Yono es la conexión, porque fue él quien habló de Chuya en esta entrevista, ¿no? Le habló de Chuya Tachihara, ¿no? Que si sigue utilizando el sombrero, su uniforme, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y por qué menciona a Yono también? Porque él sale en el capítulo 3 de la historia. Él fue el primer perro de casa en salir en la historia principal de la serie, donde habla con Atsushi, ¿ok? Y al hablar con Atsushi en la cafetería Uzumaki, chicos, Yono hace mención de un octavo misterio, ¿ok? A ver, les explico. Dentro de lo que es el folclore de los misterios, los rumores, los fantasmas en escuelas japonesas y así, chicos,
hay algo que se llama Nanafushigi, que vendría a ser 7 misterios, prácticamente, eso es lo que significa, ¿ya? Los 7 misterios. Y vendrían a ser cosas como Hanako-kun, o sea, Hanako-san, perdón. Hanako-san es una fantasma del baño y así, ese tipo de historias de fantasmas que están enfocados muy en las escuelas, ¿ok? Que los niños, los adolescentes se ponen a hablar, se asustan entre ellos, ya saben, ¿no? Entonces, como que cada escuela tiene ese tipo de historias que se le llama misterios, ¿ok? Entonces, claro, lo que pasa en el lore de Gakuen es que Tanizaki menciona esto. ¿Qué tal si las habilidades tienen que ver con eso, ya? Entonces, a partir de eso, Atsushi y nosotros vamos a investigar según los rumores, según los 7 misterios que hay en la escuela Ouma, ¿no? Todas las cosas que tengan que ver así, misterios que la gente dice, rumores y así, nosotros lo vamos a investigar para así poder predecir dónde va a surgir el mundo Ikai y qué persona va a ser la que ingrese, ¿no? Para prevenirlo, básicamente prevenir antes de que suceda, ¿ya? Entonces, a partir del capítulo 3 con Yosano se menciona este detalle, los 7 misterios. No sé si se contarían los anteriores, que serían pues Atsushi, Tanizaki y Kunikida, no sé, pero a partir de Yosano es que se hace mención de esto. Y supuestamente Yosano sería como que el primer misterio, algo así. Entonces, cuando aparece Yono en el capítulo 3, él lo que hace es hablarle a Atsushi sobre un octavo misterio. ¿Qué tal si hay un octavo misterio? No 7 como todo el mundo conoce, sino uno más. A ver, vamos a leer qué es lo que dijo, ¿ya? Los 7 misterios de la escuela. Es un tema común. Sí. Una historia que parece. Sí. ¿Cómo sabe eso? O sea, ¿cómo sabe eso, chicos? Si no hay 7 misterios. A ver, ¿o sabías que también hay un dicho que dice, si conoces el séptimo ocurrirá una desgracia? O existe un octavo misterio desconocido. 7 misterios, pero 7 no existen. Y hay un octavo desconocido. ¿Me podrías explicar más? Y se va. Lo que me llama la atención es que dice, si conoces el séptimo ocurrirá una desgracia. Y justamente, eres propenso a verte envuelto en desastres. Sin embargo, los desastres se pueden evitar. Los problemas vienen a ti. Uf. Bueno. A ver, creo que es un poco obvio esto, ¿no? Pero ¿qué tal si ese octavo misterio pues es Chuya precisamente? O sea, chicos, creo que es muy obvio, ¿no? Creo que esto ya es más evidente de lo que recordaba, o sea, tuve que volver a ver estas cosas, o sea, y él lo menciona, o sea, yo no lo menciona, weón, él sabe algo. ¿Por qué? O sea, a ver, yo hice una teoría hace tiempo sobre que los perros de casa habían enviado a Chuya como un espía o algo así, ¿no? Eso fue una teoría fumada. Pero esto parece indicar que podría ser el caso. O sea, no creo que Chuya realmente sea consciente de estas cosas, definitivamente, ¿no? Pero creo que a lo mejor los perros sí han investigado estas cosas. Yono ya sabe, o sea, él menciona claramente que ya sabe cosas, ¿no? Y hasta hace pistas, y hasta menciona una octava persona que podría estar involucrada en el octavo misterio, algo así. ¿Cómo sabe? O sea, ¿qué nos dice quién es esa persona, no? Porque dentro de la perspectiva de Atsushi nosotros son 7, tenemos que buscar a 7 personas más y se acabó. Pero un octavo, ¿quién es esa persona? O sea, ¿quién más puede ser, no? Y encima te dicen a Chuya eres propenso a estar envuelto en desastres, ¿no? O sea, los desastres vienen a ti. O sea, podría pasar una especie de desgracia cuando Chuya active sus poderes en el momento que sea. Porque bueno, recordemos que su poder es el más complicado de manejar en la serie, o sea, lo de Arahabaki, lo de que tiene que controlarse, abrirse y cerrarse y toda la cosa, las reglas van a ser diferentes seguro, pero tomando en cuenta de que Chuya viene de esta escuela, de la escuela Kebono, y que justo Yono va y dice eso, es como si ya sintieran que algo va a suceder, ¿no? Una premonición suya, o en todo caso, que ellos estén esperando a que algo suceda, ¿no? Puede ser, todo esto es muy misterioso, chicos, de verdad.
Y sea como fuere, quiero que me dejen abajo en los comentarios sus teorías, porque a ver, yo pienso que hay algún tipo de relación, sí. Yo creo que Chuya ya conoció a los perros de casa, eso definitivamente. No creo que sea uno de ellos como tal, no creo que sea un espía, eso ya no. Pero sí creo que ha convivido lo suficiente con ellos para que se comporte de esta forma, ¿no? Ya está en su psique y todo lo demás. Ahora, lo de las habilidades, yo creo que no es consciente de esto. Él dice, tú sabes la diferencia de las habilidades a los chicos, pero no sé hasta qué punto estaré hablando de los poderes literal o simplemente de habilidades de una persona y ya, o sea, y para variar está este detalle de que este personaje de su escuela anterior también sabe información, ¿ok? No me gustaría pensar que quieren experimentar con Chuya o simplemente ver a ver qué pasa con él, no sé qué, pero la cosa por lo que veo es que Chuya está más centrado como personaje, no está tan desviado como la idea original de las entrevistas de que era un maleante directamente que buscaba peleas sin razón y ya, sino que al contrario se ve que tiene seguridad en cómo piensa y cómo actúa, en plan, no me gusta que se comporten así, voy a llamarles la atención, voy a disciplinarlos, ¿no? No porque sea él un personaje que forme parte del comité de disciplina, no creo que haya sido por eso, sino que ya tiene esa influencia muy en sí, en su psique, ya los conoció, ya sabe cómo se manejan, lo repite, para él es normal, es su realidad, pero para esta escuela no. Y yo creo que eso podría simbolizar que Chuya en este universo sabe que no pertenece aquí, sabe que no debería de estar aquí, en algún punto quizás se retire. En la serie original no es tanto así, chicos, en la serie original le dan órdenes directamente y él nunca las cuestiona. Incluso cuando tiene que pelear junto con Dazai u otros personajes que no quiere, lo hace sin negarse. No le gusta, se queja, pero lo termina haciendo. Y acá es lo contrario, lo he sentido totalmente diferente a Chuya. Le dicen cosas, pero él no quiere, él quiere hacer lo que él quiere hacer. Y de paso, esta recomendación que le da, bueno, es buena y enfoca sus habilidades en algo productivo. Pero ya de ahí, lo de no involucrarse con gente y no sé qué, no, yo creo que Chuya lo va a seguir haciendo. O sea, creo que acá te dejan muy en claro que Chuya no pertenece a este lugar y que de paso es un personaje más centrado en sí mismo, sabe lo que quiere y lo que no quiere, y eso me ha encantado. O sea, en la serie original, la idea original de Gakuen no era esa la historia de Chuya, sino que ya la han cambiado por completo. Y está interesante porque se enlaza bien con esta parte de Yono, como les digo. O sea, Yono sabe cosas. Recuerden que es un personaje que también puede sentir cosas y así. Puede que él en su cabeza tenga ciertas ideas de lo que va a pasar con Chuya. Y aquí lo esté diciendo en plan, este alumno de nuestra escuela se ha mudado a esta otra escuela, se ha transferido, a lo mejor pasa algo con él. Por eso te digo octavo misterio. Puede ser él el octavo misterio, ¿no? Puede ser, ¿no? Y para eso mi teoría final es que creo que pueden haber tarjetas SSR de los perros de casa a futuro. Creo que sería lo ideal. Porque, a ver, chicos, ya tenemos SSR de todos estos personajes. La gran mayoría, ¿ok? No de todos. De él no tenemos, de Ango. Tenemos de Kyoka, de Kenji, de Yumeno todavía falta. De Oda Saku tenemos, pero de estos no. Podría ser, quizá, que saquen de Yumeno, de Ango, de Fukusawa y Mori. Pero no sé si sea tan necesario, chicos. Creo que ya es hora de pasar a los SSR de otras escuelas, ¿no? De estos tres personajes sería muy interesante, en especial de Yono. Creo que Yono debería ser el primero en tener su SSR para que veamos cuál es esa conexión. O sea, ¿por qué preguntó por Chuya en aquel entonces? ¿Por qué fue el primero en hacer eso? ¿Por qué aparece acá y le dice esto a Tsushi? O sea, ¿y por qué lo de Chuya está tan ligado a desastres? O sea, y creo que si vemos su SSR y su historia respectiva, podría ser que haya información relevante allí, o a lo mejor que llegue a hablar con Chuya, no sé, quién sabe, que hable con él directamente y ahí ya nos enteremos de todo. Pero esto está muy misterioso, chicos. O sea, hay una relación, hay una conexión muy clara ahí, creo que es muy evidente, pero ya de ahí, ¿cuál es la razón de por qué esté pasando esto? No tengo idea. O sea, no tengo idea por qué Chuyo estaría en un lugar que no le gusta estar. Mori tiene que ver en eso, definitivamente. Mori es quien lo ha manipulado de alguna forma para que ingrese, lo cual es una referencia a la serie original, porque Mori era quien quería a Arahabaki en la mafia y utilizó a Dazai para eso, pero acá no creo que Dazai tenga nada que ver. No creo que ni Ango, ni Dazai, ni Rimbound tengan que ver en su transferencia de Chuya. Creo que Rimbound solo lo está cuidando. Mori parece ser responsable directo de esto. Así que sea cual sea la razón, la verdad, a mí se me da que Chuya ya tiene este vínculo con los perros, con D-Flags, con las ovejas, todo.
ya la tiene, pero es cuestión de ver cómo se llevó a cabo, o sea, el pasado, el flashback, ¿no? Así, por eso digo que si vemos un SSR de Yono, podría mostrarnos cómo fue ese encuentro con ellos por primera vez, luego el segundo, luego el tercero y así sucesivamente. O sea, de verdad, hay toda una historia aquí que Asagiri Kafka ya ha cocinado, pero no nos está mostrando el background completo, ¿ok? Por eso yo no quiero dar cosas específicas, solamente les voy a poner cositas ahí, ideas para que ustedes hagan sus teorías y ya. Pero de verdad, la cosa es que es muy importante esto. Me parece espectacular que desde un inicio Asagiri esté estableciendo tanto a Chuya como un personaje que es centrado en sí mismo, sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere, y que este lugar no le pertenece. Es muy muy obvio. En esta historia es demasiado obvio que no está cómodo en este lugar. En la serie original sí pasa lo mismo, pero se ve obligado a seguir órdenes, es terco, él no quiere cambiar de lugar porque se ha convencido de que la mafia es su familia y no sé qué, tonterías, pero acá directamente no, no le gusta este lugar, no le gustan las reglas, nada, o sea, no ha mencionado a sus amigos, pero sí entendemos que está lo de la bici, lo del sombrero, esas cosas las valora, las aprecia, así que también es cuestión de que el tiempo pase y a lo mejor tengamos más SSR de Chuya y veamos un poco más su historia, ¿no? Su background. Pero igual, o sea, todo está muy misterioso, pero al mismo tiempo intrigante, o sea, está más claro lo que quiere conseguir, creo yo, como personaje. Quiere hacer sus propias cosas, quiere hacer lo que él le nace, o sea, está clarísimo eso y me encanta. En la serie original Chuyo no es tanto así, la verdad, pero me ha gustado más o sea, se siente que ya lo ha puesto en un nivel de desarrollo mucho más alto del que yo pensé que estaría. Yo pensé que literalmente empezaríamos de cero, con un Chuya totalmente desviado, que se enoja, que no sé qué, pero no, aquí se ve que ya pasó por ese proceso, ya sea directa o indirectamente, creo que ya pasó. La obligación de los perros de casa es de educar a todos sus alumnos, o sea, y se nos da a entender que Chuy en su momento fue un maleante, fue un alumno maleducado y los perros de casa lo corrigieron. Por eso se peleó con ellos la primera vez, por eso él dijo, ¿cómo estarán los chicos con los que me peleé? Porque lo corrigieron, pues. ¿Por qué más van a pelearse? O sea, ya pasó eso, chicos. Si quiero ver cómo fue. Eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Por qué ahora él está con la disciplina en la cabeza? O sea, se lo han enseñado los perros de casa tanto que se le quedó ya. O sea, es una locura, ok, chicos. O sea, ha solucionado muchas preguntas, como que ya tenemos muchas respuestas, pero también ha generado más preguntas todavía. Así que creo yo que lo mejor es que saquen un SSR de Yono. Él es la conexión entre Chuya y la escuela Kebono. Y el tema de los misterios, todo. O sea, si sale un SSR de él, voy a ver la historia. Tiene que ver con Chuya de alguna forma. Y bueno, ya de ahí que saquen de los demás a ver qué tal, ¿no? ¿Qué pasa? Pero bueno, eso era lo que yo quería analizar en este video, chicos. Espero que les haya gustado. Díganme qué opinan ustedes de todo esto, porque hay un montón de cosas que esta historia ha revelado y me parece espectacular. O sea, es la historia que más me llama la atención, o sea, la de Dazai o Dasaku ya, pues, o sea, ya sabíamos cómo iba a ser la cosa con ellos, así que esto es nuevo ya, esto es totalmente nuevo. Así que así voy a seguir trayendo la historia, los capítulos de Gakuen y también los SSR de personajes que me llamen la atención, ¿ok? No he podido traer de todos los personajes SSR, solamente de Dazai o Dasaku y Chuya ahora, porque son historias que me llaman la atención, o sea, quería ver qué se contaba allí. Lo de Dazai y Oda no resultó ser muy revelador, más que haber puro fanservice, claro, pero esto sí creo que es mucho lore el que se ha revelado. Así que si sale algo más de Chuya o de los perros de casa y así, voy a hacer todo lo posible para traerlo, porque estas tarjetas te salen al azar y si tienes mucha suerte te salen, pero si no, no. Así que voy a batallar, voy a enfocarme mucho para poder traerlo al canal, ¿ya? Así que eso, ya nos vemos a la próxima, chicos. Chao, chao.